Gracias por acompañarnos. Melanio Paredes, bienvenido una vez más a partir de ahora y Acento TV. Gracias, Gustavo, y gracias a los amigos que nos regalan la audiencia en Acento TV y en tu programa. Bueno, nada, tú tuviste una visión muy clara de muchas cosas que venían ocurriendo en el PLD. Viniste más de una vez a este espacio, hiciste advertencias, hiciste recomendaciones y no se te escuchó. Y finalmente pasó lo que tú habías dicho, de que había ya en la práctica una fisura, una escisión entre los dos liderazgos principales del PLD. Muy lamentable, porque al mismo tiempo este debilitamiento del Partido de la Liberación Dominicana tiene un impacto en el conjunto del régimen democrático del país. Yo recuerdo con una ocasión en que celebraban dirigentes del PRM la presencia del presidente Fernando en las calles, evitando lo que ellos decían el irrespeto a la Constitución con el tema de la reforma, posible reforma constitucional, que algunos opositores celebraran que una virtual aprobación de la reforma constitucional dividiría irremediablemente al PLD y que ellos sacarían beneficio de eso. Y yo decía que no, porque el Partido de la Liberación Dominicana es la última organización estructurada en esta democracia electoral de 53 años, de 1966 hasta la fecha, que aún mantiene o se mantenía unificada como un partido estructurado en todo el territorio nacional, y de alguna manera el PLD es el sobreviviente de esa democracia electoral de 53 años. El PRM es algo nuevo, es naturalmente el viejo PRD, que los dirigentes que se fueron al PRM lograron captar la mayoría de la militancia de ese partido, una cosa también fuera de... En gran medida está en construcción todavía. Pero en construcción, eso iba a decir. Una gran militancia que la pudo demostrar en el proceso electoral del año 2016 y luego cuando deposita un padrón de 1.2 millones de afiliados y va a un proceso y sale airoso de ese proceso. Pero es una construcción, como la democracia misma, Gustavo. La democracia no es algo que tú tienes en las manos, es una construcción permanente. Y es lo que pienso, no calibraron, no potencializaron Leonel Fernández y sus seguidores. Porque ir a un proceso de primarias internas y alcanzar prácticamente el 50% de la votación, y no una votación de 3 gatos, una votación de cerca de 2 millones de electores. Si tú sumas la votación que modesta pero dignamente alcancé yo como precandidato, lo de Marisa Hernández y lo de Crespo, sumado a lo de Leonel, suman más votos que lo que votaron por Gonzalo, lo que evidencia que en el PLD coexistía una fuerza de un equilibrio importante entre esos dos grandes liderazgos y liderazgos emergentes, que es lo que nosotros queríamos que se proyectara, porque es necesario para que un partido pueda sobrevivir después de tantos años, 46 años, tiene que preparar una generación de relevo, tiene que dar oportunidades para que el que ha estado ahí por tantos años entienda que en algún momento también tendrá su oportunidad. Y es lo que pienso, no solamente es culpable el comité político al cual yo correspondo ahora, sino también los compañeros que se fueron, que prácticamente eclipsaron al partido, represaron al partido en los últimos 19 años, y yo entiendo que esta es una oportunidad. Ayer que celebrábamos unas asambleas, y ojalá la puedan apoyar con algunas imágenes que trajimos, en San Cristóbal yo decía que toda crisis puede ser enfrentada de dos maneras: o te consumes en ella, o tú trasciendes esa crisis convirtiéndola en una oportunidad. Y que el propio Partido de la Liberación Dominicana había sido el mejor ejemplo. El PLD siempre tuvo escisiones importantes, no división, porque eso es bueno señalarlo. El PLD no está dividido. Lo que pudimos hacer ahora este fin de semana, varias comisiones de comité político que salimos por el resto del país, es que ciertamente hubo en algunos lugares salida de compañeros importantes y compañeras importantes, incluso candidatos y candidatas ganadores en algunas demarcaciones. Pero la estructura como tal del partido,
los comités municipales, los comités provinciales, los comités de intermedio, que son las estructuras fundamentales del partido, están prácticamente inalterados. Bueno, tú sabes que los políticos, en síntesis, yo digo que son vendedores de una idea, ¿verdad? Ustedes tienen que convencer o a los interlocutores o a la población. Yo he visto notas de parte de los seguidores de doctor Fernández que algunas me parecen un tanto exageradas. Por ejemplo, yo vi este fin de semana, recibí una nota que decía que se habían ido 14,000 afiliados al PLD en la seccional de Europa, no sé de qué país. Y yo me pregunto si hay tantos en Europa. No, ciertamente. De hecho, yo creo que en el mismo Nueva York, que no debe haber más. Yo no sé si miembro afiliado hay 14,000. Sí, ya lo hay. Ya lo hay. Incluso la membresía del partido en ultramar, como se le llama, ya es la tercera circunscripción más importante. Pero en Europa hay 14,000. Es probable que lo hayan, sí es muy probable que lo hayan. A mí me correspondió juramentar esa seccional hace muchos años. ¿Dónde? En España. En España. Y esa seccional se ha expandido. Y sé, porque conozco al diputado Marco Cross, lo traje al partido y de alguna manera, a pesar de que se fue, mantenemos excelentes relaciones. Bueno, en esa nota hablaba él y hablaban otros y decían sí, de esos 14,000. Sí. Él está contabilizando los votos que él ha alcanzado cuando se ha lanzado como candidato a diputado. Solo en España hay más de 50,000 dominicanos y dominicanas en condiciones de afiliarse a los procesos electorales. Entiendo que el padrón del 2016 superaba los 30,000 electores, solo en España. Pero eso es dominicanos en general. Sí, pero no el padrón de electores. Era ¿Del un padrón, PLD? Sí, alto, muy alto. Lo mismo en las circunscripciones que implica Nueva York, New Jersey y Nueva Inglaterra. Es un número, los dominicanos están donde quiera. Y importante. Pues entonces no es descabellado ese número, que se ha ido con no es descabellado. No. Él está seguro, tendría que demostrarlo, porque estaba reunido con 300 o 400 dirigentes. Él tendría que demostrar que esos, que son los seguidores que de alguna manera ellos han empadronado, porque ellos también buscaron los 2 millones de firmas para apoyar al presidente Fernández, y es muy probable que esté hablando de ese número. Pero en términos reales, por ejemplo, yo estuve en la provincia de San Cristóbal y celebramos una asamblea multitudinaria en el día de ayer. En San Cristóbal hay 46 comités intermedios. En Jaina hay 12 comités intermedios. Y en Nigua, que compone la circunscripción número 3 con Jaina, hay 6 comités intermedios. Es cierto que se han ido varios de los presidentes del comité intermedio de Jaina y Nigua. De San Cristóbal prácticamente 2, el resto están ahí. Pero cuando se va a la cabeza del intermedio, el estatuto establece un orden de sucesión. Asume el vicepresidente y si también se fue el vicepresidente, entonces cala el secretario de organización, que es el tercero en el mando. Entonces eso es automático. Automático, por estatuto. Y se dio esas instrucciones para que se hicieran esas remociones. Si no está en ninguna de esas 3 funciones, entonces se reúne a los presidentes de los comités de base y se escoge una nueva directiva hasta que venga el Congreso. Eso aconteció en Jaina, uno de los comités intermedios que dirigía la hermana mía, que es diputada, y está en shock y no ha valido forma. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Con la propia familia, porque recuérdate que los intermedios se afilian en un momento dado con la gente de tu entorno, y entonces llamamos a 70 presidentes de comité de base a una reunión, asistieron la mayoría y se colocó al presidente de ese intermedio. Parece que los sancristobalenses tienen esa capacidad de diversidad, porque también los hermanos Montaz, sí. José se fue del PLD, ¿verdad? Sí, realmente este hecho ha dividido familia sí. Importante. Bueno, ojalá que sea solo en lo político. En lo político, sí, naturalmente. Entonces, pero en el fondo esas estructuras están ahí. Y comentándote lo de que de cada crisis sacamos una oportunidad, el PLD ha tenido extinción en varias etapas. En el año 1978, a propósito de las elecciones de ese año, los mataderos electorales que el partido decidió asistir mediante un plebiscito, lo decidió, porque vos no creías en la ventaja representativa, y alcanzamos un 1% de los votos.
18.000 votos. Y casi fue una contracampaña contra el PRD que se hizo en ese momento. Así es. Y naturalmente ganó el PRD, que en algún momento lo enfrentamos como si fuera el enemigo, aunque estaba Balaguer en el poder. Y eso generó una crisis que sacó de la Secretaría General a Antonio Abreu Flores, Tonito Abreu. Se fue también el doctor Manlio Vidervido en ese momento. Exacto. El primer secretario general del partido, y él se llevó varias personas con él. En ese entonces, Antonio Abreu se reputaba como el ala izquierda del partido naciente de la Liberación Dominicana. Pero 4 años más tarde, en el año 1982, y te lo digo con conocimiento de causa, porque eran mis mejores amigos. Incluso pensaban que Leonel Fernández y yo no íbamos con los hermanos Fiallo. Ah, sí, que ellos tenían José Antinó y Alberto Fiallo, sí. Sobre todo José Antinó, sí, tenía mucha influencia. Teníamos mucha afinidad, discutíamos temas, y era justamente dentro del PLD el sector de mayor ideologización. O sea, el enfoque que hacíamos escribiendo en la prensa o en las asambleas era un enfoque de izquierda, básicamente. Es que era una coyuntura que había también, que era propicia. Yo recuerdo también en la voz del PLD en un momento se llegó a hablar de la necesidad de la unidad de las izquierdas. Eso se cambió después. Así es. Pues recuerdo. Nada, en el año 84 sale Rafael Albuquerque, que recuerda que era acusado de que tenía un comité de aplauso, y ya eso fue un enfrentamiento prácticamente personal del presidente del partido con el secretario general. Había habido un incidente en la UAS y todas esas cosas. Así es. Bueno, después de esas salidas importantes en las que se fueron los dos primeros secretarios generales del partido, hubo una gran crisis, y fue en el año 1992, en ocasión de la aprobación del Código de Trabajo en el Congreso. También yo estuve involucrado en el tema porque Nelcy Marmolejo era la Secretaría de Asuntos Laborales del partido, y yo vine a suplirla, pues yo estaba en ese momento haciendo trabajo en la CGT y en la ADP, y era diputado conjuntamente con Nelcy, Fernando de la Rosa y otros dirigentes sindicales, que fuimos de los 44 diputados que sacó el PLD en el año 90. Producto de las contradicciones que fueron a parar el comité político, llevó al presidente Bosch a convocar una asamblea extraordinaria del Congreso. Bueno, se fue Nelcy Marmolejo, Max Puig, que eran del comité político, y otro grupo. Bueno, Onofre de la Rosa en ese momento. Exactamente. Ahora, Onofre Rojas, que diga. Sí, Onofre Rojas. ¿Qué ha acontecido con esas salidas? Que fueron crisis de crecimiento. Porque cada vez que se dieron, para algunos purgas, yo pienso que no, es un término despectivo, estas salidas o extinciones, el partido creció, fue creciendo de manera consecutiva. De 18.000 votos en el año 78, en el 82, después de la salida de estos compañeros, sacó 179.000 votos. Y vino a sacar en el 86 390.000 votos, después que se fue Rafael Albuquerque. Y si ciertamente en el 94 caímos prácticamente a unos un 12%, porque se polarizó las elecciones entre Peña Gómez y Balaguer. Volvió al tercer lugar otra vez sí, el PLD. Pero fue producto de que se entendió que el triunfo que alcanzamos en el 90, que nos convertimos en primera fuerza con un 34% de las votaciones, no supimos defenderla. Recuérdate la consigna que decían los PRDistas: Peña Gómez no mandó, si ganó, ganó. Y eso fue como un estigma, y ya Bosch estaba realmente disminuido. No se le oyó cuando él planteó la defensa de su triunfo frente a la Junta Central Electoral. Llegó casi a decir que se iba a inmolar. Que se iba a inmolar. Sí. Entonces, en todo esto vinieron siempre los... El propio profesor salió en un momento del PLD. Así es. Renunció. Sí, en esa crisis ahí entre después del 92 y 94. Sí. Entonces, bueno, pero esa caída a un tercer lugar en el 94, la recuperamos 2 años después, cuando se modificó la Constitución, se redondeó en 2 años, o se acortó en 2 años el periodo del doctor Balaguer, producto de la crisis electoral del 94, y se subió la valla para balotear, para pasar en primera vuelta a 50% más 1. Esa negociación inteligente. Una coyuntura histórica que a ustedes les favoreció mucho. Sí, y que a mí me correspondió, junto con el presidente Danilo Medina, que éramos vocero y vicevocero del bloque de diputados, y teníamos 44 diputados, con los que se habían ido bajamos a 40, pero mantuvimos una fortaleza en la fracción parlamentaria que nos permitió negociar con los legisladores reformistas, 12 senadores que teníamos, salvo más porque se había ido. Tú has estado en el PLD toda tu vida. Hay algo que se cuenta como, no la verdad oficial, pero es una cosa que quienes han estado cerca del PLD han escuchado más de una vez.
Y sobre todo, Temístocles que le Montaz ha contado eso, diciendo que una vez que ya era inminente que don Juan tenía que salir de la vida política activa por cuestiones ya de edad y salud, que hubo 3 actores de principalía, que fueron Leonel Fernández, Danilo Medina y él, entre otros, y que un poco armaron un poco lo que iba a ser ese momento de transición, que debía haber un liderazgo colectivo, que respetar la figura de don Juan. ¿Qué tanto hay de cierto en eso o de leyenda? De alguna manera, todas estas extinciones que yo te he dicho fueron resultado de tensiones. En un momento dado se llamaba el grupo de Rafaelito y el grupo de los Fiallos. Sí. Esa tensión. Hasta los encapuchados de Rafael Albuquerque. Posterior a eso emergió ya con la presidencia de la Cámara de Diputados el grupo de Botello, de Norge Botello. Sí. Temo fue empleado de la Cámara, fue asesor de esa gestión de Botello. Y Danilo fue el presidente que sucedió a Norge Botello en la presidencia de la Cámara. Yo estaba ahí también como un actor de primera línea, pero naturalmente yo nunca me agrupé. Y esa conjunción de intereses de ese sector, en un momento determinado, también lograron incorporar al doctor Leonel Fernández y constituyeron efectivamente una suerte de trípode en que llevó la voz cantante, pero también en ese proceso, y yo no quiero, porque es un problema también de modestia, estuve yo, que era vicevocero de la Cámara, y trabajamos, y se nos entregó el contenido del Pacto por la Democracia para traducirlo en la reforma del 94, en la Asamblea, en la que yo fui vocero. Danilo no era muy dado a hablar, aunque era el vocero, yo hablaba con mucha frecuencia. También participó Miguel Coco y Luis Inchausti en ese proceso. De manera que no fueron 3 personas. Digamos que esas 3 personas, quizá por un tema de afinidad y porque de alguna manera se asentaron o se apoyaron en el llamado grupo de Botello, que quedó reinando prácticamente solo en el partido, pudieron trazar pautas y direcciones. Pero, por ejemplo, en el año 1990, en mi caso particular, yo influí en la selección ese grupo influyó en modificar el candidato que se tenía para la vicepresidencia de la República, que finalmente vos se alzó con un José Francisco Hernández, que nadie conocía. Sí, que creó su recelo en su momento. Así es. Pero en el año, ya en el año 96, cuando se veía que el candidato podía ser Leonel Fernández y ganó el proceso de primarias internas, se fijó un día para que Leonel señalara su candidato vicepresidencial. Y Marcelo Bermúdez de Santiago había hecho maleta porque le habían comunicado eso. Estaban buscando un hombre maduro ante un hombre joven como era Leonel Fernández. Ese es el papá de Mícalo. El papá de Mícalo Bermúdez. Muere Jacobo Marluta el mismo día que se reunía el Comité Central para reunir a informar quién era su candidato vicepresidencial, porque tenía que ratificarlo el Comité Central. Bueno, yo tomé un turno en esa reunión del Comité Central y yo, que sabía, porque se manejaba en los corrillos del partido, que se iba a tomar una decisión incorrecta, que quizá Marcelo Bermúdez no debía ser el mejor candidato de Leonel Fernández por un problema de edades, que había que buscar un candidato que le sumara a Leonel Fernández, que en ese momento punteaba muy por debajo del doctor Peña Gómez en esas elecciones. Y además que se presentaba como el candidato joven, fresco. Así es. Entonces, ese día yo hago la siguiente propuesta o sugerencia. Digo, señores, Jacobo Marluta, expresidente de la República, ex vicepresidente, acaba de morir en Miami. La reunión era en la tarde y yo me enteré como a las 3. Justamente creo que lo escuché de boca de Julito Jacín. Digo, el hecho de que haya muerto en Miami va a tomar una semana en traerlo al país y todas las honras fúnebres que se le van a rendir. Si escogemos el vicepresidente de Leonel Fernández hoy, el impacto público que puede tener esa decisión se anula con la muerte de Jacobo Marluta. Yo entiendo que este Comité Central debe posponer esta reunión y le pido al candidato presidencial, ya Leonel Fernández, que considere y pondere, porque es una decisión de él hacerlo o no, presentar su candidato vicepresidencial. Pues Leonel tomó la palabra y ahí terminó la reunión, que yo tenía razón, que había que acudir a las honras fúnebres, a los actos que se le harían al ex presidente Jacobo Marluta, que duró 40 días, por eso digo el presidente, y
no se presentó Marcelo Bermúdez. ¿Qué condujo esa posposición de ese hecho? Que en la siguiente reunión del Comité Central, ya pasado este episodio de Jacobo Malutta, Leonel trajera a Jaime David Fernández Mirabal como su candidato y no a Marcelo Bermúdez. Eso fue determinante. Incluso se había medido con Marcelo y no impactaba. Se midió con Jaime, un hombre que viene de la raza inmortal, con fuerte raigambre, empresariado del nordeste del país, su familia, y tuvo un impacto. Y finalmente esa pareja, ese dueto, ganó las elecciones en segunda vuelta en el año 1996. Yo jugué un papel importante. Ahora, yo voy a relevar que yo estaba entre los 4, que no eran 3. No. Para mí eso es... Bueno, quizás los otros 3, por razones históricas en ese momento, tuvieron que ser más mediáticos. Sí, así es. Vamos a una pausa, Melanie, volvemos y continuamos con un poco de historia y de la actualidad del PLD.